Gracias por tu amor, por aliviar mi locura, por no soltar mi mano en la tormenta oscura. Hola a todos, bienvenuti, bienvenidos a un nuevo podcast de Camino a la Verdad. Mi nombre es Maite y como siempre me acompaña mi hermana Yani. Hoy es un día realmente maravilloso para nosotros. Este podcast va a ser increíblemente fantástico. Tenemos una invitada que queremos muchísimo, es hermana nuestra en la iglesia donde vamos. Y ella ahora se va a presentar, pero antes Yani quiere darle un mensaje a todos ustedes antes de comenzar con este podcast. Bueno, la base, quiero decirles a todos mis hermanos que la base de hoy es la Gran Comisión. Y si me permiten voy a leerles Mateo 28, 19 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y ahora sí, damos paso a nuestra hermana hermana Sheila, que nos acompañan. Todos ustedes saben que hemos estado hablando de ella yo creo que desde los inicios de podcast de Camino a la Verdad, diciendo una hermana nuestra que está en misiones, no podemos decir dónde es que está por su seguridad. Pues aquí está Sheila en el día de hoy con nosotros. Sheila, preséntate, dile a todos nuestros hermanos quién eres y cómo comenzó todo. Hola, mi nombre es Sheila García. Yo asisto a la iglesia Cita con la Vida. Tengo conociendo del Evangelio desde muy pequeña, pero no me estuve congregando hasta apenas en el 2023 que tuve un encuentro con Cristo y de ahí empezó toda mi transformación, todo mi cambio y ahorita soy muy feliz de poder decir que soy una hija del Señor y amo servirle. Esa es mi pasión. Muchas gracias por la invitación, chicas. Gracias. Para nosotros es un honor tenerte y un placer tenerte aquí en el podcast. Dices que tuviste ese encuentro con Cristo en el 2023. ¿Quieres hablar un poquito más de eso? ¿Cómo fue? Sí, claro. Como les digo, yo había escuchado de la palabra de Dios desde pequeña, pero nunca había tenido una conversión en mi corazón, sino que fue hasta que toqué fondo en el 2023 cuando yo vengo a la iglesia. Yo vengo con un corazón roto porque estaba pasando por una separación con mi pareja. Vengo con casi 2 años sufriendo depresión y ansiedad, ataques de pánico, entonces era algo así tremendo. La última vez que tuve un ataque de pánico, estuve en la clínica y me recetaron medicamento. Entonces tomé el medicamento y tuvo efectos secundarios, me puse peor, o sea, yo sentía que me moría. Estaba yo un sábado en la mañana trabajando y empecé a tener ese ataque más fuerte y yo le dije a mi compañera, ¿me puedes llevar al hospital a emergencias? Me dice, ok, vamos. Dejé a mi clienta, le dije, perdóname, ella va a continuar. Entonces, de mi trabajo a la clínica eran solamente 2 minutos. En ese tiempo, cuando yo me subo al carro y mi amiga va manejando, hay una voz en mi interior que me dice, solo hay 2 caminos. Ok, tomas medicamento, que eso no te va a ayudar, te va a llevar a algo peor, porque Satanás quiere tu alma. Dios y vas directo a la muerte. O buscas al que te puede salvar y librar de todo esto, que tú sabes quién es, Cristo Jesús. Entonces yo dije, wow, era una decisión de 2 minutos. Llego a la clínica, emergencias, me bajo, pero abro la puerta y en lugar de ir a registración, me fui a una esquinita y me puse a orar y dije, Señor, tienes razón, este eres tú. Y yo no quiero medicina y te prefiero a ti. Entonces en eso yo hago una llamada, le hablo a una amiga muy querida de la iglesia, mi mejor amiga.
Elizabeth, que ella siempre, a pesar de todo, estuvo al pendiente de mí. Le hago, mija, me siento así, así. Y me dice, vamos a orar por ti, vente mañana a la iglesia, que no te importe nada, tú vente. Y yo, ok. Oramos y estuvieron ellos orando por mí. Me tranquilicé, tuve calma, llegaron por mí para llevarme a la casa. Ese sábado no dormí, estaba así emocionadísima, ya quería que amaneciera para llegar a la iglesia. Entonces llegó el domingo, toda nerviosa, iba todavía con ansiedad y pánico de si iba manejando, llegué a cita con la vida y me reconcilié con el Señor. Gloria a Pasé Dios. al altar y le dije, no puedo más aquí, o sea, no puedo más. Y te entregaste. Me entregué por completo. Claro, el cambio no fue instantáneo. Entonces, algo que el Señor me enseñó, que Él no busca personas perfectas. Muchas veces yo tenía ese concepto de que es que si yo voy a la iglesia, tengo que dejar de hacer todo lo malo, ¿verdad? Pero yo decía, lo tengo que dejar de hacer ya. Pero no es así. Entonces yo empecé a ir a la iglesia y durante unos meses, podría ser como 4 meses, yo seguía haciendo lo que hacía en el mundo. Escuchaba música, me iba a bailes, salía con amistades, me tomaba una que otra cervecita, pero el domingo yo estaba ahí. Y el domingo pasaba al altar. Y aunque el enemigo me quería decir, eres una hipócrita, mira dónde estabas. No, yo le decía a Dios, Señor, tú sabes dónde estaba, tú sabes de dónde vengo, pero quiero que un día tú seas lo más importante para mi vida, que yo no tenga que buscar de las cosas que me ofrece el mundo. Entonces, yo ahí entendí que a veces en la iglesia nos enseñan un concepto que no es, de que vienes, ya no puedes estar allá porque eres una hipócrita, entonces ¿a qué vienes? ¿Ves? Entonces Exacto. ahí el Señor me dijo, no, yo veo tu corazón y veo tu necesidad y entiendo que es un proceso. Entonces así estuve hasta que llegó el día que me di cuenta que ya no escuchaba música secular. Porque ya estabas cristiana, transformada. sí. Es que es eso, la transformación. Y después, un día cambié mi forma de vestir, llegué a casa y saqué toda la ropa que yo sentía que no era adecuada, para que no representaba a Cristo en mi vida. Y no fue porque alguien me lo dijo, sino que el Señor iba haciendo la transformación en mí. Y así estuve hasta que llegó el punto que no necesité nada de lo que me ofrecía el mundo, sino solamente de lo que Cristo me ofrece, la paz, la tranquilidad, el gozo, el amor. Y en eso llegó noviembre, nos dijeron que iba a haber bautizos y yo dije, yo me bautizo. Ese día para mí marcó un antes y un después, o sea, literal. Yo estaba más emocionada que si hubiese ido a mi boda, mi amor, perdóname. No está aquí ahora. No está escuchando, pero para mí era como un día súper importante. Es bien lindo. Sí, es emocionante. El bautizo realmente es un compromiso ahí que tú dices, ya, ¿por qué te has dado tanto, verdad? Sí. Qué bonito. Y entonces cuando fui bautizada, de verdad, yo quedé atrás. O sea, mi yo vieja, ¡pum!, desapareció y nací de nuevo. Entonces, Amén. de ahí he tenido muchas experiencias muy lindas, ¿verdad?, con el Señor. Y la que ha cambiado mi vida fue cuando recibí el llamado a las misiones. Ahí queremos llegar también. Ahí mismo es donde queremos llegar también. Lo que has dicho hasta el momento es maravilloso. Me encanta. Gracias por compartirlo de verdad. Gracias, veras. muy bonito. Y además que nos da pie para un tema que queremos tocar en el podcast, que es muchas personas lo que piensan que tiene que suceder un momento que pones el pie en la iglesia y cuál es el proceso, cómo, ¿entiendes? Diste el pie a ese nuevo capítulo. Pero ahora cuéntanos, ¿cómo fue el llamado a las misiones? El llamado a las misiones es un momento hermosísimo. Todo empezó, o sea, ya dejamos el 2023, empieza el 2024, ¿verdad? Entonces
yo empecé a experimentar una relación más profunda con el Señor, empecé a enamorarme más de Él, empecé a ver los cambios no solo en mi vida, sino en también cambios en los niños, en mi familia. Y empecé a preguntarme, ok, Dios ha hecho tanto por mí, o sea, estoy tan agradecida, pero no creo que aquí quede, hay algo más. Y yo decía, Señor, tú has hecho demasiado por mí, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué puedo hacer para dar un poquito de todo lo mucho que tú me has dado? Entonces empecé con esa duda, ¿verdad? Y de repente hubo un tiempo en que se me empezaron a venir la palabra misiones. Y yo, misiones, ok, pues sí, estaría bonito, ¿no? Salir y todo, pero no le tomaba tanta importancia. Pasaron algunos meses y más o menos como ¿qué fue? Mayo, en el mes de mayo del 2024, no estoy segura de la fecha, no voy a mentir, pero más o menos en estos meses, estaba en una reunión con amigas de la iglesia y estábamos platicando. Entonces una de ellas no va a nuestra iglesia, va a otra iglesia, comenta que estaban organizando un viaje misionero a Guatemala para ir a ayudar a las mujeres que sufren de maltrato, etc. Entonces cuando ella me dice eso, algo en mi corazón salta, así como que... Y le digo, yo quisiera ir a una misión. Dice, ¿en serio? Le digo, sí, le digo, creo que sería bonito ir a misiones y eso. Y ahí estaba mi pastora y me dice, ¿en serio, Sheila, te gustaría ir a una misión? Le digo, sí, y empezamos a hablar sobre el tema. Ya después siguieron otros temas, yo me regresé a la casa, yo empecé a hablar con Dios. Le dije, Señor, me estás incomodando mucho con ese tema de misiones. Eso es lo que tú quieres para mí, o sea, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces empecé a orar y yo empecé a decirle, Señor, si esa es tu voluntad, abre las puertas para que yo pueda empezar a ir a misiones. Guíame, guía mis pasos, aquí estoy. Iba tan emocionada hablando con el Señor sobre eso y llego a casa, me duermo, al día siguiente vamos a la iglesia y antes de que empezara el servicio, sube una hermana a hablar de un curso. Ya lo conocen, el curso de perspectivas. O sea, fue al día siguiente. Al día siguiente está logrando, al día siguiente, wow. Entonces cuando empieza a hablar la hermana y empieza a explicar lo que era el curso de perspectivas, lo que consiste y todo eso, yo sentía que mi corazón se me salía. La señal. O sea, yo decía, total. Señor, o sea, ¿me estás hablando a mí? ¿Eso es lo que tú quieres, Señor? ¡Wow! Es que él hace esas cosas, Estaba yo así como que bien emocionada. Entonces empieza el pastor en la prédica y todo, y yo, porque cuando hicieron la invitación al curso, ella dijo, quien quiera anotarse al final, ahí vamos a estar, pueden darnos su nombre. Entonces yo me quedé con eso, ¿no? Entonces yo toda la prédica ni le ponía atención al pastor, yo estaba, Señor, ¿me anoto? ¿Tú quieres que me anote? Porque yo, la verdad, yo no puedo hacer nada sin que papá me diga, va. O sea, nada, literal nada. Entonces yo, es que no me quiero anotar, Señor, si no viene de etiquetar, si es otra cosa, no me quiero dejar llevar por la emoción, así que, sé tú guiándome. Y Señor, y cada vez que decía, Señor, me anoto, era como una emoción bien grande, como que me decía, que sí. ¿Qué más te quieres que te diga, mujer? Sí, entonces termina el servicio y salgo rápido. Fui la primera que me anoté y todo, estaba súper emocionada. Voy a la primera noche, me gustó, me inscribí, pagué y todo. Voy a la primera clase, no podía parar de llorar. En la clase. Sí, cuando vino un hermano que es misionero por muchos años, empezó a contar y yo era, no sé, no podía parar de llorar, era como que Dios me estaba hablando directamente a mí. Y yo, wow, papá, ok. Termina la clase y me levanto y voy con el instructor y le digo, ¿puede orar por mí? Le dije,
Es que yo me recordé de Eliseo cuando le pidió doble porción a Elías. Entonces, yo quiero ser misionera. Yo quiero lo que usted tiene, pero si me puede, si puedo más, déme lo doble de lo que usted tiene. Y él se quedó bien sorprendido y me abrazó y me dijo, nunca me habían pedido esto. Pero sí, y empezó a orar por mí. Cuando él empezó a orar por mí, el Señor tocó mi corazón. Y ahí empecé a sentir el llamado, porque primero eran como señales de lo que Dios era, lo que yo le preguntaba al Señor. Pero en esa primera clase empecé a sentir el llamado. Fueron 15 semanas. En esas 15 semanas, cada clase yo tenía un encuentro con el Señor. Y el Señor me reafirmaba y me reafirmaba. Qué divino. Entonces, como por la clase número 12, creo que sí. No estoy segura porque soy muy mala para las fechas, pero hay un instructor que se llama José, que de hecho es el presidente de Bread of Life, que es la agencia misionera donde yo estoy participando. Él dio una clase y cuando dio esa clase, él hizo el ejemplo de la carrera de relevos, ¿verdad? Que es cuando corre y llega y se le entrega él llevaba un palo, ¿no? Entonces era como que dice, ¿quién se atreve? ¿Quién se anima a tomarlo? A querer, a decir, yo voy. Y yo me paré. Sin y pensar, sin wow. pensarlo. Y cuando me dieron eso, es que era yo. No, me vas a hacer llorar a mí. Me vas a hacer llorar. Qué hermoso lo que me estás contando. Qué hermoso. Fue hermoso y yo tomé eso. Y aparte también, ese mismo día hicieron una pregunta, un juego, y yo contesté. Y José me regaló, es como un manto que él se lo habían dado en Pakistán. Y dijo, cada vez que una persona llega a Pakistán, ellos tienen la costumbre de entregar esto. Entonces ahora yo te lo entrego a ti. Y me lo colocó. Entonces, te das cuenta como si hubiera dicho, tú vas a estar en Pakistán. Y yo agarro el palito ese aceptando el reto. Y yo dije, yo voy. Entonces, cuando yo llego a casa, yo vuelvo a reafirmar esa decisión con el Señor. Yo me pongo a orar y yo le digo, Padre, aquí estoy, heme aquí. La oración más difícil, porque cuando tú dices, heme aquí, envíame a mí, estás renunciando a todo para seguir al Señor. Y cuando tú dices esa oración, prepárate, porque Dios te va a mandar. Entonces yo le dije muchas veces, heme aquí, envíame a mí. Le dije, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ir a alcanzar a esas almas perdidas. Has hecho tanto por mí que es necesario que más personas te conozcan. Y hay gente que nunca ha oído escuchar de tu palabra, no te conoce. Entonces yo estoy dispuesta, Señor, heme aquí. Y ese día fue hermoso. Empecé a leer la palabra de Dios y cada palabra como que tomaban vida y me armaban de valor. Empecé como todo ese miedo, todo el temor se estaba yendo. Es como un proceso, ¿no? O sea, primero las señales, después acepta y ya entonces te empieza a preparar en serio, Señor. porque ya vas a encaminarte. Sí. Me hizo el llamado, cuando el Señor me hace el llamado y yo lo acepto, entonces ahora se reafirma, ¿sí me explico? Entonces esa noche estuvo muy linda. Pero antes de dormir yo le dije, Señor, vuélveme a confirmar. Yo sé que soy necia, pero es que me encanta escuchar tu voz, así que para que no haya errores. ¿Seré yo? No quiero que sea mi emoción, ¿verdad? Porque muchas veces también nos dejamos llevar por las emociones. Correcto. Entonces yo le digo, Señor, no quiero que sea mi emoción. Confírmame, vuélveme a confirmar que esta es tu voluntad, porque si tu presencia no va conmigo, le decía, yo no salgo de aquí. Entonces, aquí estoy, te escucho, papá. Así quedó, me fui a dormir. Soñé, tuve un sueño. Wow. Soñé que éramos un grupo de personas
no supe quiénes eran, pero éramos como 5. Y estábamos en un lugar muy lejano, predicando. Entonces empezaron a perseguirnos hombres armados. Y nosotros corrimos, nos metimos como en un bosque y era de noche, empezó a oscurecer, pero se veía por la claridad de la luna, de las estrellas. Entonces nosotros nos agachamos y comenzamos a orar. Y en mi oración yo le decía al Señor, Padre, para ti no hay nada imposible. Señor, haznos invisible ante los enemigos, que no nos puedan ver, que no nos puedan hacer daño. Esa era mi oración. Entonces pasaron las personas a un lado de nosotros. Nosotros estábamos así agachados orando con las armas y todo. Se pararon y nosotros seguíamos orando y se fueron. Wow. Wow. Cuando yo despierto, todo el temor se había ido. Y yo me pongo a llorar, digo, Señor, ya, aquí estoy, ya. ¿Esto ya más claro? Sí, ya no puede Hermanos, ser más yo claro. no sé si ustedes pueden percibir lo que percibimos nosotros, pero yo estoy convencida que en estos momentos el Espíritu Santo Amén. está aquí en Sí, esta sala súper junto a hermoso. nosotros Así para es. este testimonio. Es hermosísimo, muy Sí, hermoso. hermoso. Normalmente tenemos los pañuelos para que los invitados somos En este nosotros caso- las que estamos emocionadas. Y cuéntanos bueno, ya nos anticipaste que Pakistán está en la lista de los países que fuiste, pero ¿cuál fue la primera misión que cumpliste? ¿A qué lugar fue que fuiste? Vamos por tiempo. ¿ok? Ahí vamos. El curso de perspectivas terminó en el mes de noviembre, diciembre por ahí, creo que en diciembre. Para esto yo ya había hecho amistades, ¿no? Dentro del curso, y uno de los instructores, que también es misionero, me dijo, ¿te gustaría ir a misión? Y yo, sí, me encantaría. Entonces me comentó que en marzo iba a haber una misión a Guatemala. Me dijo que sí me interesaba, entonces él me pasó la información y tomé una clase y me fui a Guatemala en marzo. Esa fue mi primera misión a corto plazo. Fuimos una semana, ahí, bueno, era misión, pero fue más como ayuda social. No, porque fuimos a una iglesia, o sea, ya establecida, y dimos clases a cristianos, enseñándoles primeros auxilios, enseñándoles cosas básicas médicas para que ellos en sus comunidades pudieran ayudar a personas como ahí no hay tantos doctores, no llega la ambulancia como aquí, entonces para que ellos pudieran salvar vidas a través de ese conocimiento. Entiendo yo que estaban como más en la parte interior del país, sí, me imagino. ajá, un poquito más retirado de la ciudad, son aldeas, son comunidades. Entonces se les dieron esas clases y se les dio un equipo básico de primeros auxilios, pero con la idea de que mientras ellos auxiliaran, compartieran el evangelio. O sea, decirles, ustedes pueden salvar una vida, pero también pueden salvar su alma. Entonces, eso fue lo que nosotros fuimos a hacer a Guatemala. Como siempre el Señor, ¿verdad?, nos habla en todo. Fue una experiencia muy hermosa, muy maravillosa, pero más para mí. ¿Sí me explico? Sí. Yo creí que yo iba a llevar, pero en realidad yo fui la que recibí, porque la iglesia allá en Guatemala se está extendiendo, hay muchos cristianos, gracias a Dios, y viven con una fe tremenda, o sea, tremenda. Entonces yo aprendí mucho allá y ya regresé para Estados Unidos. Qué bonito. Yo recuerdo las fotos que se pusieron Sí. en la iglesia cuando tú estuviste. Ajá. Vamos a estar también compartiendo con los hermanos de podcast algunas imágenes de cuando estuviste en ambas misiones. Bueno, yo pienso, vamos a ver, si no recuerdo mal, empezaste a decir que cuando empezaste a recibir las señales, una amiga tuya habló de las misiones a Guatemala. Sí. Qué casualidad que la primera misión fue Guatemala. Wow, hasta ahorita estoy cayendo en cuenta en eso. La segunda misión,
la que tú tomaste la decisión en la clase de perspectiva que te pone, Ajá, ¿verdad? paño. El paño de de Pakistán. Pakistán. Y es la segunda misión. Siento, fue. todos son señales y el Señor te está llevando de la mano y te tiene un Así es. camino, vamos, grandioso en el campo de las misiones. Ahora estamos aquí debatiendo, que nos gustaría saber que nos describiera bien cómo fue ese paso de decir, me voy a Pakistán. ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Cuéntanos. Ok, primero, cuando yo regreso de Guatemala, yo pues venía fascinada y encantada, pero había algo en mi corazón. Ujú. Entonces yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ir a donde no quieren ir. Wow. Está hermoso Guatemala, gracias. Lo sentí como que era un entrenamiento, como un regalo del Señor. Ujú. Como de, antes de mandarte hasta allá, te mando aquí cerquita con tu gente y todo. Como es que Dios cuida todo, cada detalle. Él es un padre amoroso. Entonces yo le digo, papito lindo, gracias. Gracias por cuidarme, gracias por este tiempo. Pero mi corazón está en aquellos lugares donde casi la gente no quiere ir. Yo anhelo ir a esos lugares. Anhelo servirle a esas personas donde dicen yo no voy, donde tienen miedo. Entonces yo empiezo a orar y a pedirle a Dios que me abra las puertas para ir a un lugar así, tal vez más extremista se podría decir. Yo no sé, pero es que el Señor quitó todo temor de mí, entonces pues es Él el que obra en mí. Bueno, orando, voy a una clase de perspectivas, pero ahora para coordinador, y ahí está José. Entonces empezamos a platicar y que cómo te fue en la misión y todo, y yo le empiezo a hablar y todo, y me dice, bueno chica, pero tú traes fuego, dice, tú te vas para Pakistán. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, dice, mira, no, yo hago viajes a Pakistán, pero siempre voy a trabajar con hombres. Este último viaje, dice, me dijo él, pude percibir la necesidad que tienen las mujeres y los niños de Cristo. Por la cultura del país es muy difícil que una mujer sea educada, pues sea discipulada. Ujú. Entonces me dice él, y estoy planeando hacer un viaje a Pakistán. ¿Te gustaría ir? Y yo, me encantaría. De una. Yo voy. Wow. Así, o sea, ni Sentiste siquiera fuego lo ahí pensé. Yo mismo. sí, yo voy. Le dije, perfecto, me dice, te voy a mandar la aplicación y ya vamos a ir poniéndonos de acuerdo. Está bien, no, pues yo llegué súper emocionada y yo empecé a orar, Señor, abre puertas, abre puertas. Pasó un tiempo y nada de la aplicación y yo escribiéndole, José, no te olvides que yo quiero ir a Pakistán. Y me dice, ok. Entonces me manda la aplicación, la solicitud, la lleno, la envío para atrás y pasaron 2 semanas y no había respuesta. Y yo como que, ¿qué pasa, señor? ¿Será que no me aceptaron? Y le vuelvo a hablar, José, ¿no me aceptaste? Dice, chica, dice, esa aplicación te la acepté a los 3 días. Dice, revisa tu correo, tal vez no lo viste. Entonces ya revisé que había sido aprobada y ya me enviaron la información, los costos y todo. Y yo bien emocionada. Pero como siempre, el enemigo quiere meter su cola donde no lo llaman. Yo estoy tan emocionada en la casa dándole gracias a Dios y así, pero empecé a sentir un temor, así como un poquito, ¿verdad? Porque, claro, siempre hay alguien que te dice, pero es que es bien peligroso y todo. Entonces yo le comenté a alguien y me empezaron a decir, bueno, ¿tienes miedo? Mira que hay guerras, mira que está peligroso y todo. Entonces sí empecé a sentir un poquito de miedo, un poquito de temor y digo, wow. Entonces, de camino a la iglesia empecé a orar y yo empecé a decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? O sea, yo no identificaba que estaba en guerra espiritual, ¿verdad? Y yo, Señor, ¿por qué me está pasando esto si yo estaba súper feliz, emocionada, estás abriendo las puertas? Señor, quítame este temor. Y empecé a orar y a clamar y empecé a buscar de ese consuelo, a recordar lo que Dios ya me había dicho. Y se fue el miedo otra vez. Entonces, perfecto.
le comento al pastor Carlos y me dice, ok, está bien, cuenta con la iglesia. Entonces empiezo a hacer a recaudar los fondos, primero conmigo, ¿verdad? Ahorrando, disminuyendo gastos y todo eso. Que eso es algo muy importante, cuando Sí. los misioneros tienen que pagar sus propios gastos, su Sí. propio, exacto, Claro. dejarlo bien claro, que muchas personas puedan pensar que hay una fuente que les da el dinero para que vayan, que paguen esto, que pues no, ellos tienen que gestionarlo todo. Sí, así es, el misionero tiene que pagar todos los gastos, pero por eso está la iglesia, que es muy importante. Las misiones no es solamente el que va, sino que las misiones se componen de 4 cosas. Es el que dice, heme aquí, yo voy, o sea, los pies que van, es de las rodillas que se ponen a orar e interceder por el misionero, por la cobertura. Es de la iglesia que dice, sí te apoyo y vas, la iglesia que envía, y las manos que dan, o sea, las que donan económicamente, que dicen, bueno, yo no hago esto, no voy, tal vez no tengo tanto tiempo para orar o no sé, pero yo aporto, aquí está, económicamente. Ahora que dices lo de estas 4, son como 4 pilares del misionero, ¿no? ¿Sentiste el apoyo de tus hermanos que estaban orando desde el momento cero de que decidiste irte para Pakistán, de tus hermanos de la iglesia, de tu familia, de todos que estaban ahí pendientes de que oremos para que ella llegue bien, oremos para que la misión se cumpla, oremos para que más personas conozcan las buenas nuevas? ¿Sentiste esa fuerza? Sí, mira, primero te voy a decir algo. Yo batallé un poquito en esa área, porque cuando yo le digo al Señor, heme aquí, envíame a mí, yo voy, yo asumí que la responsabilidad. Yo dije, yo voy a trabajar, yo voy a ahorrar, yo voy a solventar mis gastos. No quiero pedirle a nadie, porque era como yo quiero hacerlo, Señor. Pero mientras estoy tomando el entrenamiento con este líder, con los hermanos, obviamente tenemos que tener una preparación antes del viaje. Entonces, durante esa preparación, el hermano, el líder, nos dice, tienen que recaudar fondos. Tienen que invitar a sus familiares, tienen que invitar a sus amistades y a su iglesia. Y yo tenía un poquito de conflicto con eso. Yo decía, me da pena, es que van a decir, pues si quieres ir, vete. O sea, tenía un concepto completamente equivocado. Dios sabe, yo soy sincera, yo batallé con eso. Nos encanta Nos porque encanta así que- mucha gente exacto. también de conocimiento dice, bueno, Sí, yo batallé mucho con eso. Entonces empiezo a leer un libro y ese libro empieza a abrir mi mente. Y a través de ese libro, Dios fue bien claro conmigo y me dijo, ¿y tú qué te crees? ¿Que no vas a invitar a mis hijos? O sea, la bendición la quieres para ti. ¿Y qué hay de los demás? ¿Qué hay de tu iglesia? Así, o sea, ¡pum! Me dijo el Señor, así. ¿Qué libro él es? es bien claro. ¿Qué libro es? Mira, el libro se llama El Pedido Divino. Buenísimo. Ahí te enseña cómo debemos involucrar, ¿ves? A nuestros seres queridos, porque la aportación no es para mí, la aportación no es para Sheila, la aportación no es para el misionero, la aportación es para el reino de Dios. Entonces Amén. entonces todo lo que se siembra para el reino de Dios, su contribución o retribución, como se podría decir, no es aquí en la tierra, sino es en el cielo. Entonces, cuando el Señor me confronta a decirme, no seas egoísta, tienes que involucrar a tu familia en Cristo. Yo digo, ok, entonces le hablo con el pastor y le digo, pastor, pues necesitamos recaudar fondos, necesitamos involucrar a la iglesia. Y nos pusimos de acuerdo, me dice, bueno, el domingo misionero te voy a dar un tiempo para que tú hables y yo te voy a apoyar también. Le dije, sí, apóyeme, haga una introducción.
Yo soy muy penosa a veces para subirme al púlpito. Yo creo que todo mundo. Pero lo hace fantástico, ¿eh? Eres Lo hace muy muy dulce, bien. lo hace Sí. fantástico. Pero retomando un poquito, me gustaría tocar esa parte que decía, y es verdad, muchas veces hay gente que no recibe el llamado a hacer, aunque es un mandato del Señor, ¿verdad? De que todos llevemos la palabra, pero hay gente que no recibe ese llamado, ¿no? Y en este caso, cuando tú subiste, mi esposo y yo, que es el que edita el programa, dijimos, vamos a hacer una donación, vamos a hacer una donación. Entonces, gracias a esa donación, el team de los misioneros estuvieron mandándonos todos los días el seguimiento de ustedes allá, y yo recuerdo que todas las mañanas me levantaba con ganas, a ver, ¿qué han hecho hoy? ¿Qué han hecho hoy? Y oraba y decía que todo le vaya bien. Y entonces me sentía como que estaba allí. Sí. O sea, que es un poco, es verdad, estoy reafirmando lo que dice de que no solamente el misionero, sino los que aportan también, los que oran. O sea, que es verdad, se siente así Sí. es como se siente. Sí, es que no habría misiones Ujú. si no hay quien ore y si no hay quien aporte. Así es. Sería muy, muy complicado. Entonces, todo viene así unido, punto. Yo creo que Dios cuando diseña algo, lo diseña perfecto, a la perfección. El plan perfecto. Y entonces sí, así es como yo siento eso, y tuve una semana en oración y ayuno para yo poder pararme a pedir dinero. O sea, no pedir dinero, ¿verdad? Sino pararme para poder hacer el paso. hacer ese paso de involucrar a mi familia en Cristo. Entonces, toda esa semana, y yo, Señor, ayúdame, dime las palabras. Y esa era mi oración, que fuera Él llegando a los corazones de las personas y que las personas pudieran comprender que no era desprenderse de su dinero, sino que es una inversión, pero no para mí, sino una inversión para el reino de Dios. Y esa era mi oración, que la gente pudiera ser tocada, que el Señor tocara sus corazones y que abriera su mente y que todos dijeran, aunque sea $1, pero aquí está. ¿Por qué? Porque yo sabía que la bendición iba a ser grande. Llega el domingo, me paro en el púlpito, decimos lo que hablamos, invitamos a la gente y todo. Bueno, todavía no salía de la iglesia cuando me empezaron a llegar notificaciones de donaciones y eso. Prácticamente ese día se juntó casi ya hasta el 80%. Aleluya. Sí, Yo me erizo, la iglesia, fueron con lo que aportó de todo el viaje, creo que fue como el 65%, que también es bueno que nosotros como misioneros pongamos. Por ejemplo, yo puse el 35%, que también es necesario, porque asimismo yo también valoro y me esfuerzo más. No es como que, no, de todos modos me lo van a pagar. No, también tengo que tener ¿cómo se dice? Esa responsabilidad. Y sí, se logró. Entonces después, a las 2 semanas, coincido con José y me dice otra vez, bueno, dice, de todos los misioneros que van a ir, tú eres la que ha alcanzado la meta. Dice, no, me entraban correos y correos, y que para Sheila donaron, y que para Sheila donaron, y que tú tienes que darles una clase a los otros muchachos porque nadie ha recaudado fondos como tú. Y el secreto está en eso, en la oración, en ayunar y la confianza en el Señor. Entonces, cuando yo veo esto, mira, yo siento, cambió completamente mi perspectiva, y también cambió la manera en que veo a mi iglesia. Sentí como que todo el apoyo, todo el amor, todo el cariño, y desde ese momento dije, yo no estoy sola. No estoy sola para nada. Está toda una congregación conmigo. Y eso me dio mucha esperanza. Eso era lo que quitaba mis temores cuando de repente venían y yo, es que esto viene de Dios. Porque si no viniera de Dios no hubiera sucedido como sucedió. Entonces, ¿por qué voy a tener miedo si Dios está de mi lado? Y sí fue muy, muy importante las oraciones cuando el domingo que yo me despido porque voy a hacer el viaje, yo estaba pues
batallando, soy mamá, soy esposa. Eso que te iba a preguntar también. Y estaba así como que voy a dejar a mis peques y entonces sí se batalla emocionalmente. ¿Te apoyó la familia? ¿Tu Sí, esposo, mi esposo, los mis nenes? hijos, sí, claro que sí. Mis suegros, que mi suegra es un apoyo, o sea, Qué bueno. sin ella no puedo. Sí, entonces, ese domingo yo subo al altar y yo tenía tristeza, porque ves, me estaba despidiendo y todo, y sí sentía así. Pero entonces cuando yo voy bajando y me voy despidiendo y yo voy a estar orando por ti y me abrazaban y todo, era como que si mi tanque estaba vacío de gasolina y cada Sí, abrazo, Me estás cada emocionando, voy a orar por ti, pum, se va subiendo, Sí. se va subiendo. Sí. Y una de las hermanas, Suri, la hermana Suri me dio una carta. Y yo llego a mi casa y ya un poquito mejor, pero aún sentía esa nostalgia, la melancolía. No era como ay, un dolor porque no voy a regresar, sino era una melancolía, era una nostalgia. Y abro la carta y lo que ella me decía en su carta, wow, o sea, ya fue como que el último empujón y ya, todo ready. Entonces ya me preparé, etcétera, y llegó el día del viaje. Sí estábamos emocionados y a la vez un poquito así tristes, ¿verdad? Cuando me despedí de mis hijos, del bebé. Pero la verdad era más grande la emoción, porque decía, wow, Señor, es un privilegio, es un honor poder escuchar tu voz, obedecerte, ir. No es que es un privilegio porque Él puede hacerlo solo, pero cuando te invita a ser parte de, eso no tiene comparación. Entonces yo me sentía parte de su obra y estaba muy contenta. No me importaron las horas. ¿Cuántas horas fueron de viaje? Mira, primero salimos de Louisville a Cincinnati manejando. Nos quedamos allá la noche, tomamos el primer vuelo como a las 5 de la mañana. Fueron como 1:40 o 2 horas. Llegamos a Chicago. En Chicago estuvimos 10 horas antes de subir al siguiente avión. O sea, 10 horas. Wow. Tomamos el vuelo de Chicago a Estambul, Turquía. Fueron casi 12 horas. Hicimos otra escala en Turquía de 5 horas. Tomamos el siguiente avión rumbo a Pakistán, a Karachi. Casi 5 horas y media, casi 6 horas. Entonces, para llegar allá fue todo eso. Casi 2 días, ¿no? Sí, entre una cosa. Casi 2 días. Y luego una diferencia de horas, porque son 10 horas más allá. Entonces, por ejemplo, aquí era de noche. Sí. Era el viernes en la noche, pero para nosotros ya era el sábado. Claro, que jet lag también, acostumbrarte. Sí. Y llegamos al aeropuerto y fueron 2 horas de camino en carretera hasta el lugar donde íbamos a estar. Mía. Qué peligroso. Sí, fue un poquito complicado el viaje, pero yo creo que la emoción y el Señor, Él mismo dice que Él renueva nuestras fuerzas. Y yo creo, lo creo porque yo me sentía fresca, la verdad. Cuando yo todo feliz y todo, pero cuando me tocó subirme al último avión, ahí es donde empecé a tener ataques espirituales. Ahí tuve el primer ataque espiritual porque, no sé, estábamos haciendo fila para entregar el boleto para subir al avión y empecé a sentir un terror, o sea, y me puse fría de las manos y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? O sea, no entendía, si yo estoy feliz, yo vengo, o sea, muy contenta, con mi corazón dispuesto, no entiendo. Entonces en eso es la vocecita interior, ¿verdad? Que es el Señor, el Espíritu Santo, me dice, tienes que orar, simplemente ora y confía. Entonces yo empiezo a orar y en mi mente, y más porque pues estaban subiendo muchos musulmanes, solo éramos los únicos extranjeros. Entonces la mayoría pues era local, eran musulmanes y todo.
y pues se podía distinguir y de repente se nos quedaban viendo, tú sabes, entonces era un poquito de todo. Entonces yo empiezo a orar y a decir en el nombre de Jesús, o sea, tú estás conmigo, tú vas conmigo y no temeré y repitiendo oraciones. Ya, me sentí tranquila, subimos al avión, pude dormir un rato, eso sí comimos muchísimo. También ese es otro tema, la comida. Pero estaba buena, estaba rica. Sí, Y la picante verdad, también, seguro. la aerolínea en la que viajamos sirvió unos platillos deliciosos. Wow. Pero eran picantes porque como... Toda sí. la comida pica, toda. Entonces yo no tengo ningún problema porque yo soy bien mexicana, yo no puedo comer sin mi chilito. Así que yo no tuve ningún inconveniente con eso. Definitivamente, gracias a Dios, tengo panza de misionera. Lo que me den, yo lo voy a comer. Sí, yo no soy Bueno, como picky, esa no es soy una de como las que me da cosas. asco, como que me da miedo. Yo nada más decía, Tú te lo pones y te lo comes. en el nombre de Jesús, que no me caiga bien, y va para adentro. Santifícalo, Señor. No sé qué es, pero en el nombre de Jesús me lo como. Bueno, realmente eso es una de las cosas que nos enseña. Nosotros saben que estamos en el curso de perspectiva y una de las cosas que nos enseña es que en las misiones tienes que vestir como ellos, tienes que comer la Adaptarte, comida. ajustarte. Exacto, comer la comida que ellos comen. Yo digo, y yo me imagino, yo no como picante porque me da unos dolores de estómago. Yo digo, imagínate tú estar en un sitio que la comida es picante, ¿qué hace? Pero en este caso tú no tienes problema. No. Y espérate, o sea, yo normalmente como entre 1 o 2 comidas al día. Allá 3 comidas, 3. Sí. Y abundante. Y sí, y es como que no se puede despreciar. O sea, si llegamos a una casa, nos ofrecen, tenemos que comer, porque nos lo hacen con tanto amor. Entonces es como que, ok, pues sí subí mis libritas. Lo confieso, varias. ¿Qué testimonio, qué cosas te sucedieron desde el momento cero que llegaste a Pakistán? ¿Alguna experiencia que tú dijiste, wow? Varias. La primera experiencia que también me marcó y todavía la recuerdo, o sea, está muy, muy, muy visible. Cuando iba a aterrizar el avión, empecé a sentir esa incertidumbre. Otra vez. Empecé. Y entonces me pongo mis audífonos, empiezo a adorar, a alabar a Dios y yo le digo, Señor, quita todo temor de mí. Yo no quiero tener miedo. Yo estoy aquí porque te amo. Y cuando yo estoy orando, tengo los ojos cerrados y es como que una persona vestida de blanco se sienta a mi lado, me agarra la mano, así la entrecruza y me dice, yo estoy contigo. Ay. Y así se me puso la piel chinita, empezó a llorar porque sentí una paz que, como es su palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces yo hasta hacía mi mano y yo no quería abrir los ojos y yo decía, Señor, sí, tú vas conmigo, tú estás conmigo. Entonces empieza a salir la gente y me levanto y es como que él me iba jalando, o sea, seguía sintiendo la presencia de él. Hermoso. Y yo iba cantando, o sea, iba feliz, iba como adorando a Dios. Y yo, sí, estás conmigo. Y yo, sí, en serio, como ves, como una niña ahí con papá, súper feliz. Entonces llegamos afuera y una de las hermanas que iba con nosotros en el grupo me escucha y me dice, estás cantando, o sea, porque pues todos tenían miedo, ¿no? Y yo, pero es que no puedo dejar de cantar. No puedo. Ok, pues ya, en voz baja canto. Yo seguía adorando al Señor. Entonces estamos haciendo fila para pasar por migración y yo soy la segunda que va a pasar, porque nos dividimos en grupos, el grupo de Estados Unidos, el de República Dominicana, el de Guatemala. Pasa el primero, que era José, entonces me llaman. Y ya yo paso y no me preguntaron nada, lo normal, mi nombre y ya, me dicen adelante. Y yo, ok, porque yo estaba segura que todo iba a estar bien, o sea, estaba el Señor conmigo. Entonces empiezan a pasar, pero como que el oficial
que estaba ahí empezó a ponerse, no sé, como de mal humor. Entonces le empezó a pedir más documentos, que del hotel, que a dónde íbamos, y empezaron a hacer más preguntas. Aparte de siempre suscribirse, darle like, activar la campanita para que les llegue siempre todas las notificaciones. Recuerden que este podcast es sin ánimo de lucro, es decir, que toda remuneración va a ser destinada a las misiones. Les vamos a estar poniendo dónde se pueden hacer donar. Tienen que poner cita con la vida, va a ser a cita con la vida en la iglesia, y especificar que es para las misiones. Y eso va a servir como fondo para las próximas misiones que nuestra hermana Sheila estará realizando, o cualquier otro hermano o hermana de la iglesia. Tu amor me envuelve, me levanta de nuevo. Gracias por